a Ya se desconectarme. está transmitiendo. Ya se va a transmitir ahorita. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el seminario del Departamento de Física. Hoy nos acompaña el doctor Luis Antonio Pérez López del Instituto de Física y nos va a hablar sobre la termodinámica de superconductores con brechas anisotrópicas. Las preguntas las pueden hacer en los comentarios de la página del seminario. Te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias a las doctoras Adriana y Roxana por la invitación. Y bueno, como ya lo mencionaron, voy a platicarles sobre la termodinámica de superconductores con brechas anisotrópicas. Es el trabajo que he realizado durante los últimos años y a lo largo de todo este tiempo hemos colaborado con José Samuel Millán de la Universidad Autónoma del Carmen, con César Galván de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el doctor Chumin Wang de la UNAM. También ha habido algunos estudiantes que han colaborado, ya lo mencionaré en su momento. Y bueno, el contenido de esta plática se divide en lo que muestro aquí, superconductores convencionales. Luego hablaré de los superconductores anisotrópicos, que en realidad quiero decir superconductores con brechas anisotrópicas. La evidencia experimental que existe para hablar de este tipo de superconductores anisotrópicos. Vamos a platicarles sobre un modelo que proponemos para explicar la superconductividad en estos materiales superconductores anisotrópicos y algunos resultados de este modelo que nos dan la temperatura crítica y el calor específico, el comportamiento del calor específico en estos materiales. Y finalmente, si da tiempo, hablaremos un poco del formalismo del Bogoliubov de Jens y cómo podemos aplicarlo para estudiar el efecto de campos magnéticos en estos materiales. Bueno, si vamos a hablar de superconductores, la primera diapositiva es esta. Bueno, ¿qué entendemos por un superconductor? Bueno, son materiales que por debajo de cierta temperatura, que vamos a llamarle temperatura crítica, presentan una resistencia eléctrica igual a cero. Entonces, el diagrama típico es el que aparece aquí. Si graficamos resistencia eléctrica como función de la temperatura para un superconductor en general, vemos que la resistencia eléctrica va disminuyendo con la temperatura hasta que justo en la temperatura crítica cae a cero. Pero esta no es la única característica que nos permite describir un material superconductor. O sea, la resistencia cero o la conductividad infinita no basta para describir un material superconductor. En realidad existe otro fenómeno que se conoce como efecto Meissner y consiste en lo siguiente. Si colocamos un superconductor en un campo magnético externo y ese superconductor se encuentra por arriba de la temperatura crítica, el campo magnético penetra a ese material. Sin embargo, cuando pasamos por debajo de la temperatura crítica, cuando el material entra en lo que conocemos como fase superconductora, el campo magnético, si ese campo magnético es suficientemente débil, el campo magnético es completamente expulsado del interior del superconductor. Y ese fenómeno se le conoce como efecto Meissner. Y bueno, ha habido muchas teorías para tratar de describir este fenómeno. La primera de ellas es una teoría fenomenológica, simplemente explica qué ocurre en el material sin dar las causas microscópicas de ese comportamiento y consiste en la teoría de London, donde proponen una relación entre la densidad de corriente y el potencial vectorial. Recuerden que el rotacional del vector potencial vectorial A nos da el campo magnético.
y simplemente propone que la corriente eléctrica en un superconductor es proporcional a ese potencial vectorial. Y a partir de esa relación constitutiva, utilizando las leyes de Maxwell, encuentra esta ecuación para el campo magnético, y esa ecuación al final nos dice que en un superconductor cuya relación constitutiva es esta, donde J es proporcional a E, el campo magnético debe decaer exponencialmente hacia el interior del superconductor. En esta gráfica que muestro aquí, donde el eje X apunta hacia el interior del superconductor, la parte negativa del eje X corresponde al exterior, se aplica un campo magnético y el valor del campo magnético decae exponencialmente hacia el interior del superconductor con una longitud característica de decaimiento que hoy en día se conoce como longitud de penetración del onda, que nos dice qué tanto penetra el campo magnético en el interior de un material que está en el estado superconductor. Bueno, ha habido una teoría fenomenológica más reciente, fue la debida a Ginzburg y Landau. Ellos proponen que, bueno, el paso de un material en el estado normal a ese material en el estado superconductor es una transición de fase de segundo orden, justo en la temperatura crítica, y como toda transición de fase de segundo orden, debe haber un parámetro que se conoce como un parámetro de orden, que es 0 en una fase y diferente de 0 en otra. Y el parámetro de orden que ellos propusieron fue una función de onda que puede o no variar con el espacio, multiplicada por una fase que puede o no variar en el espacio. Pero es una función de onda que describe a todo el material. Y esa función de onda esa función de onda global que describe a todo el material es 0 en una fase y diferente de 0 en otra. Pero bueno, finalmente los que pudieron explicar de manera fehaciente este fenómeno fueron Bardeen, Cooper y Schiffer en 1957, y ellos propusieron que el estado superconductor se debe a que por debajo de la temperatura crítica los electrones de conducción del material forman pares, que hoy en día se conocen como pares de Cooper. Esos pares resultan de una interacción efectiva atractiva entre ellos. O sea, los electrones en el espacio vacío tienen la misma carga y por lo tanto se repelen, ¿no? Pero cuando viven dentro de un sólido, estos electrones podrían, bajo ciertas circunstancias, experimentar una interacción atractiva efectiva. Y esa interacción atractiva efectiva da lugar a la formación de pares de electrones que a su vez pueden formar un estado coherente de pares. Entonces, esos pares, para romper un par necesitamos cierta energía. Aquí en la gráfica les pongo lo que se conoce como energía de una cuasipartícula. Una cuasipartícula sería un electrón de un par. Una vez que un par de Cooper se rompe o se separan esos electrones, cada uno tiene una energía descrita de acuerdo a la teoría microscópica de Bardeen, Cooper y Schiffer. Tendría una energía dada por esta expresión, donde la E minúscula, como función de K, es la energía del electrón, de cada uno de los electrones en el estado normal. Mu, esta letra mu corresponde al potencial químico, pero la parte importante es que a esa energía le estamos sumando esta letra delta al cuadrado. Esa letra delta se conoce como la brecha de energía. Entonces, para poder romper un par, interpretamos esto como para poder romper un par necesitamos proporcionarle por lo menos esta energía delta. ¿Sí? Si a los electrones que forman un par de Cooper o un par de electrones no les proporcionamos por lo menos esta energía, ese par no se rompe. ¿Sí? Y ese par puede conducir corriente eléctrica sin resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica
proviene de los choques de los electrones con los fonones, que son las oscilaciones de la red cuantizadas. Entonces, cada que un electrón choca con un fonón, este electrón se dispersa y de ahí proviene la resistencia eléctrica. Sin embargo, si el electrón en vez de estar solo forma un par, y para poder romper un par necesitamos un mínimo de energía o un umbral de energía, ese par de electrones puede conducir corriente eléctrica porque no se dispersaría aún chocando con las vibraciones de la red. Entonces, esa energía mínima o brecha superconductora, como se conoce ahora, es el origen de la resistencia eléctrica nula en un material superconductor y es una característica muy importante para describir a estos materiales. Entonces, bueno, entonces como ya comenté, la superconductividad la superconductividad proviene de un estado coherente de pares de electrones. Esos pares de electrones pueden describirse a través de un parámetro de orden. Podría decir que es esta función de onda, que es diferente de 0 en el estado superconductor e igual a 0 en el estado normal. Y esa función de onda, que es la que propusieron Landau y Ginzburg en su teoría fenomenológica, está relacionada con la brecha superconductora y la energía de la cuasipartícula a través de esta relación. Y esta energía de cuasipartícula o de excitación, como ya mencioné, viene dado aquí, donde aparece otra vez la brecha superconductora. Ahora, fíjense que aquí pongo una letra K, que en realidad es el momento lineal de un electrón. Y esta energía de excitación depende de ese momento lineal. En la teoría original, este umbral de energía no depende del vector de onda lineal o el momento lineal de los electrones que forman a los pares. Cuando ese umbral de energía no depende del estado de movimiento de los electrones que forman el par, es decir, es independiente de K, es un número y no una función de este vector de onda, entonces a ese sistema superconductor lo conocemos como superconductor convencional, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos, son los metales, algunos metales elementales, aleaciones y el diboruro de magnesio. Bueno, aquí podría hacer un pequeño paréntesis para explicar cómo es que dos electrones con cargas iguales que se repelen en el espacio vacío se atraen cuando viven dentro de un sólido. Y la explicación muy breve es la siguiente. O sea, para formar un par de electrones, o se conocen como pares de Cooper, Bardeen, Cooper y Schiffer propusieron el siguiente mecanismo. Imagínense que dentro de un sólido, o sea, tenemos aquí en la figura, tenemos esas bolitas blancas, representan los átomos que forman el sólido, las bolitas rojas representan a los electrones de conducción, entonces podemos imaginar que tenemos un metal, los electrones de conducción se han desprendido de los átomos quedan ligeramente cargados positivamente, y entonces esos electrones al moverse a lo largo del material, del cristal, un electrón, por ejemplo el que está aquí a la derecha en la diapositiva, que se mueve de derecha a izquierda, al moverse en el material con su carga negativa atrae a los átomos cargados positivamente. Entonces, cuando el electrón ya pasó, como los átomos son muy pesados, el electrón pasa a una velocidad relativamente alta, la velocidad de Fermi, que es del orden de 10 a la 8 centímetros sobre segundo, jala o atrae a los átomos ligeramente cargados positivamente. Los átomos son muy pesados, digamos que su periodo de oscilación es del orden de 2pi entre la frecuencia de Debye, que es del orden de 10 a la menos 13 segundo. O sea, después de este tiempo, es lo que tarda un átomo en moverse. Y luego,
cuando un otro electrón, digamos otro electrón que se mueve de izquierda a derecha, pasa por esa región cargada positivamente, porque es una región donde la concentración de átomos con carga positiva es mayor, se siente atraído hacia esa región. Entonces es una interacción retardada, porque primero pasa el electrón, después se mueven los átomos y después pasa un segundo electrón que se siente atraído a esa región de carga positiva donde los átomos se movieron. Entonces decimos que de manera efectiva esos dos electrones están interactuando de manera atractiva. Entonces, ¿qué distancia tiene ese par? ¿Okay? ¿Cuál es la extensión de ese par de Cooper? Simplemente multiplicamos la velocidad de un electrón por el periodo que tarda un átomo en alcanzar su máxima formación en la red. Multiplicando esa velocidad por ese tiempo nos da una distancia, que es la distancia entre los dos electrones que interactuaron, que es del orden de 1000 angstroms. Es una distancia muy grande, ¿no? Para dentro de un material. Y eso sería la extensión típica de un par de Cooper en estos primeros superconductores que se encontraron. Sin embargo, bueno, recordemos que, bueno, les recuerdo que aquí el fenómeno de superconductividad se descubrió en 1911, la primera teoría microscópica apareció en 1957, pero en 1986 se descubrieron otros materiales superconductores conocidos como cupratos superconductores, porque son materiales cerámicos hechos basados en planos de cobre y oxígeno. Y en estos materiales, bueno, en general la carga de los portadores de corriente eléctrica no es negativa como en los metales, sino es carga positiva, que se conoce como huecos o ausencia de electrones en una banda de conducción que estaría llena. Pues si a una banda le quitamos 2 o 3 electrones, en vez de describir una banda casi completamente llena con muchos electrones, mejor la describimos como una banda casi vacía con pocos huecos. Y bueno, estos huecos se mueven a lo largo de los planos de cobre y oxígeno. Todos estos materiales superconductores que se encontraron en 1986 tienen en común que están formados por planos de cobre y oxígeno, y entre esos planos de cobre y oxígeno se encuentran elementos generalmente de tierras raras. Esos elementos de tierras raras que se encuentran entre los planos de cobre y oxígeno generalmente toman carga de esos planos, le roban electrones de conducción a esos planos, o en otras palabras, dopan esos planos con huecos. Y resulta que esos pares de huecos, ahora ya no son pares de electrones, son pares de huecos, tienen tamaños muy pequeños, ya no son los tamaños de 1000 angstroms que describía la teoría de Bardeen, Cooper y Schiffer, sino son tamaños muy pequeños, del orden de 10 a 20 angstroms, y no de 1000 angstroms. Además, todos tienen en común que tienen una muy baja concentración de portadores. Y lo que es más importante, las temperaturas críticas de estos materiales son relativamente altas. No lo mencioné al principio, pero las temperaturas críticas de los metales, por ejemplo, muchas veces son menores, de los metales que son superconductores, muchas veces son menores a 10 Kelvin. En cambio, estos materiales tienen temperaturas que alcanzaron poco tiempo después de su descubrimiento, alcanzaron los 90 Kelvin, ¿no? Entonces, a estos materiales también se les conoce como superconductores de alta temperatura crítica. Hay otros materiales parecidos a estos, a los cupratos superconductores. Es un material muy especial que en vez de tener planos de cobre y oxígeno, tiene planos de rutenio y oxígeno. Pero por todo lo demás, su estructura es muy parecida a los cupratos superconductores de alta temperatura crítica. Sin embargo, este material, al no tener cobre y oxígeno, sino tener rutenio y oxígeno, la temperatura crítica ya no es de 90 Kelvin o de ese orden, sino es una temperatura crítica bajísima de 1.5 Kelvin.
Y lo menciono porque también podemos estudiar este tipo de materiales. Hay otros, muchos materiales, por ejemplo, los superconductores orgánicos o sales. Son unas sales sólidas, sales orgánicas, y se les llama sales porque al igual que el cloruro de sodio, donde tenemos un átomo cargado positivamente y un átomo cargado negativamente, los cuales se atraen, aquí tenemos moléculas orgánicas, una está cargada positivamente, otra negativamente, y las dos moléculas se atraen y forman un sólido o una sal orgánica. Algunas de ellas resultan ser superconductoras con temperaturas críticas del orden de 10 Kelvin. Entonces, bueno, aquí a manera de ejemplo está la estructura en la figura aquí que muestro, está la estructura de un cristal de estos materiales, ¿no? Que son en realidad moléculas orgánicas que se atraen entre sí mediante interacciones coulombianas. Otros superconductores más recientes son los superconductores basados en hierro, que también tienen un comportamiento esencialmente bidimensional. Los electrones se mueven en planos, pero en este caso los planos están formados, en muchos de estos materiales están formados por hierro. En este ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo de la izquierda es hierro con arsénico, y además tienen otros elementos. Lo interesante de estos materiales son las temperaturas críticas. Son temperaturas críticas no tan altas como los cupratos superconductores, pero sí bastante respetables. Por ejemplo, una temperatura crítica de 26 Kelvin, que si ejercemos presión sobre ese material alcanza los 42 Kelvin, o en este otro material de la derecha alcanza una temperatura de 43 Kelvin. Digamos, son temperaturas que para la gente que se dedica a superconductividad ya pueden considerarse altas. Bueno, estos materiales, me voy a saltar la siguiente gráfica. Bueno, todos estos materiales tienen en común algo. Parece ser que la brecha superconductora no es un número independiente del momento lineal de los electrones que forman los pares, sino que la brecha superconductora, que es esta delta, sí depende del vector de onda del par. De hecho, si sumamos esta función como función de K sobre todo lo que se conoce como la primera zona de Brillouin del material, resulta que esa suma o esta integral sobre el espacio recíproco de esta función es cero. Y podemos decir que estos materiales son no convencionales, al contrario de los superconductores convencionales, donde esta delta es un número independiente de K, del vector de onda o el momento lineal de cada electrón que forma el par. También van a escuchar que ahora también se dice que, bueno, podemos entender como superconductividad no convencional a aquella superconductividad cuyo origen o donde el apareamiento de los electrones no se debe a las interacciones con fonones, ¿sí? Sino que el origen es otro tipo de interacción, no como la que describí hace rato. Bueno, y eso es cierto en general, la mayoría de estos materiales donde ocurre esto, muy probablemente la interacción que da origen a la formación de pares de electrones o pares de huecos es diferente a la interacción electrón-fonón-electrón. ¿Sí? Bueno, entonces, si uno analiza la simetría de esta brecha superconductora, esta simetría de la brecha superconductora es igual a la simetría de la función de onda cuántica que describiría a un par de Cooper o un par de electrones. Entonces, en general eso es cierto. La simetría de la brecha es la misma que la simetría del par de Cooper o el par de electrones, la función de onda que me describe a un par de electrones. Entonces podemos hacer la siguiente tablita, donde ponemos las simetrías de apareamiento, que son las simetrías de la función de onda espacial que describe a un par de electrones. Y el nombre que le damos, bueno,
simetría S es de la simetría esférica y tenemos la simetría P, donde aparece un nodo. Aquí en la segunda columna de esta gráfica estamos mostrando la simetría genérica, ¿no? Digamos, esto sería como la amplitud de la función de onda del par. Decimos que la simetría esférica quiere decir que la función de onda del par tiene la misma amplitud en todas las direcciones, ¿no? A una distancia del centro de masas del par. Para la simetría P, la función de onda, la amplitud de la función de onda tendría un nodo y la función de onda tomaría signos distintos. Tenemos el color rojo que representa un signo y el color azul que representa otro signo. Obviamente, esta es la amplitud de la función de onda, no es la densidad de probabilidad, es la amplitud. La densidad de probabilidad sería elevar esto al cuadrado y todo tendría el mismo signo. Pero fíjense que aquí la función de onda cambia de signo cuando paso de la parte de arriba hacia la parte de abajo y tiene un nodo medio. Tenemos la simetría D, donde la función de onda cambia de signo al efectuar un giro de 45 grados en alguna dirección, va cambiando de signo. Y finalmente, y tiene dos nodos lineales en las diagonales, donde la función de onda es 0. Y finalmente tenemos una función de onda tipo S extendida, no tiene nodos, pero la función de onda sí cambia de signo cuando paso de un cuadrante a otro en el espacio. Bueno, fíjense que hablé de la función de onda espacial. Esta función de onda espacial se supone que está representando a dos partículas cuánticas. En este caso son dos fermiones. Ahora, recuerden que para dos partículas cuánticas, la función de onda total se compone de una función de onda espacial multiplicada por una función de onda de spin. Y como son dos fermiones, la función de onda total siempre debe ser antisimétrica bajo el intercambio de dos partículas. Siempre. Entonces, si la parte espacial es simétrica, la parte de spin debe ser antisimétrica para que la función de onda total siempre sea antisimétrica. Y por otro lado, por ejemplo, si tenemos una función de onda tipo P que es antisimétrica en el espacio real, la parte de spin debe ser simétrica. Si tomamos en cuenta eso, veremos que las funciones de onda espaciales que son simétricas, bajo el intercambio de coordenadas, es decir, si cambio la coordenada r por menos r y la función de onda queda igual y no cambia de signo, tenemos una función de onda espacial simétrica, como sería el caso de la simetría S, la simetría D y la simetría S más menos o S extendida. Entonces, estas tres funciones de onda espaciales son simétricas en el espacio real y por lo tanto deben ir acompañadas por un spin total de 0 o por la función de onda singulete para un par de electrones. Por otro lado, si la función de onda espacial es antisimétrica, como ocurre en la onda P, la función de spin o el spin total de los electrones que forman el par debe tener un spin total. Bueno, la función de onda debe ser simétrica. Cuando tenemos funciones de onda simétricas en la parte de spin, decimos que el spin total es igual a 1. Entonces, con eso podemos clasificar diferentes sistemas, simetrías de apareamiento y ver de los diferentes materiales que conocemos hoy en día a qué simetría corresponde. Y resulta ser que los metales y las aleaciones metálicas en general tienen simetría esférica y por lo tanto el spin total de los electrones que forman el par es 0. Y decimos que es un estado de singulete. Y fíjense que las temperaturas críticas son bajas, varían entre 10 Kelvin, pueden llegar hasta 39 Kelvin en el diboruro de magnesio. Para la simetría P todavía existe mucha controversia sobre si estos materiales realmente existen, o sea, si las simetrías de apareamiento son tipo P. Pero bueno, los candidatos para cumplir con este requisito son unos materiales que se conocen como fermiones
pesados, y otros como el rutenato de estroncio. Y los candidatos, bueno, sí se ha demostrado experimentalmente que los cupratos superconductores, aquí pongo 2 ejemplos de ellos, todos estos materiales, la función de onda del par tiene simetría D y tienen temperaturas críticas altas, fíjense, de 80 a 90 Kelvin. Y finalmente tenemos los superconductores basados en hierro. Parece, la evidencia experimental indica que en estos materiales la simetría del par es de este tipo, cambia de signo cuando efectuamos una rotación de 45 grados, pero no tiene nodos. Entonces, se cree o existe la posibilidad de que estos materiales tengan estas simetrías de apareamiento y tienen temperaturas críticas intermedias, ¿no? Del orden de 41, de 40 Kelvin. Bueno, ¿cuál es la evidencia experimental que nos dice que, por ejemplo, los materiales superconductores de alta temperatura crítica tienen simetría D? Bueno, voy a saltar esta por el tiempo. Un experimento muy bonito es aquel en el que crean, imagínense que tienen un substrato cristalino con la misma estructura cristalina que el material superconductor de alta temperatura crítica, solamente que hacen con mucha tecnología, ese substrato lo crecen lo crecen en 3 diferentes direcciones cristalinas. Y sobre ese substrato depositan una película delgada del material superconductor de alta temperatura crítica que quieren estudiar. Entonces, y esa película delgada la depositan en forma de un anillo. Y ese anillo abarca 3 regiones del substrato donde el cristal creció en 3 direcciones diferentes. Entonces, se construye un anillo donde ese anillo en realidad está dividido en 3 partes, cada una está depositada sobre un substrato con diferente dirección. Bueno, a ese sistema se le conoce como una unión Josephson. Es como si tuvieran 3 materiales diferentes, 3 materiales superconductores diferentes, separados por lo que conocemos como una frontera de grano, que es la frontera entre cada faceta del cristal que está en el sustrato. Entonces resulta que, bueno, no voy a entrar en detalles con eso, pero resulta que esto forma lo que se conoce como una unión Josephson. En realidad son varias uniones Josephson, ¿no? Son, en este caso, 3 uniones Josephson, que es la unión de 2 superconductores que están separados puede ser por otro material o simplemente por una frontera de grano. Entonces resulta que cuando a este sistema le bajan la temperatura, se forma de manera espontánea un cuanto de flujo magnético en el interior de este material. Y resulta que si la simetría de la brecha superconductora en ese material tiene simetría D, ese flujo, de hecho, no es un cuanto de flujo magnético entero, sino es la mitad de un cuanto de flujo magnético. Y eso es precisamente lo que se observa en estos materiales. Y esa es hasta ahora la muestra o el experimento, la comprobación experimental de que estos materiales tienen pares de Cooper con simetría D. Entonces, quería platicar sobre eso. Voy a ir un poco más rápido. Hay otros tipos de experimentos que también sugieren qué tipo de simetría pueden tener los pares de Cooper en estos materiales o qué tipos de brechas superconductoras pueden tener. Recuerden que la simetría de la brecha es la misma que la simetría de la función de onda del par de Cooper. Entonces, estos otros experimentos consisten en lo siguiente. O sea, hay varias técnicas experimentales, por ejemplo, la que mide la longitud de penetración, que tanto penetra el campo magnético en una muestra superconductora.
está la espectroscopía de fotoemisión con resolución angular. ¿Sí? Ustedes mandan luz a un material superconductor y la luz, ese efecto fotoeléctrico, desprende electrones del material y ustedes miden la energía, no solamente la energía de ese electrón que se desprendió, sino también en qué dirección está viajando. Y eso nos da una idea del momento lineal. El momento lineal, o sea, es energía y la dirección en la que se movía ese electrón cuando un fotón impactó con él. Y también existen medidas de calor específico electrónico. Se puede medir el calor específico de los electrones o los portadores de corriente eléctrica en estos materiales. Entonces, son tres técnicas diferentes y dependiendo del tipo de brecha que tenga cada material superconductor, son los resultados que se obtienen. Por ejemplo, si uno mide la longitud de penetración en superconductores convencionales, donde la brecha superconductora no depende del vector de onda, entonces se observa que la longitud de penetración del campo magnético como función de la temperatura tiene una dependencia exponencial. En cambio, para los superconductores no convencionales, donde la brecha superconductora sí depende del momento lineal de los electrones que forman los pares, esa longitud de penetración tiene un comportamiento, como función de la temperatura, un comportamiento de ley de potencias. Por ejemplo, la espectroscopía de fotoemisión con resolución angular. Si uno mide la energía y la dirección de la energía que necesitan para romper un par en un superconductor, ven que esa energía es independiente del ángulo en la que dirijan los fotones. En cambio, para los superconductores no convencionales, donde recuerden que la brecha superconductora depende del vector de onda y tiene nodos, pues depende de la dirección en la que ustedes envíen los fotones. Va a haber direcciones donde la energía es cero y donde la energía es máxima. ¿Sí? Y ustedes pueden monitorear la dependencia de esa energía como función del ángulo en la que dirigen ustedes los fotones. Y van a observar para los cupratos superconductores que tienen simetría D, donde los nodos de la energía están a 45 grados, van a observar que exactamente a 45 grados esa energía de la brecha superconductora se hace cero. Y finalmente, el calor específico electrónico, tenemos que si la brecha de energía es un número que no depende del vector de onda de los pares de Cooper, el calor específico electrónico tiene una dependencia exponencial con la temperatura. Sin embargo, si la brecha sí depende del vector de onda de los electrones que forman el par, esa dependencia del calor específico con la temperatura ya no es exponencial, sino es una ley de potencias. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos describir estos materiales? Toda la evidencia experimental indica, por ejemplo, que en los materiales superconductores de alta temperatura crítica o cupratos superconductores, la superconductividad ocurre en los planos de oxígeno y cobre. Si es en los materiales basados en hierro, muchas veces la superconductividad ocurre en los planos de hierro y arsénico. Y si es en el rutenato de estroncio, la superconductividad ocurre en los planos de rutenio y oxígeno. El caso es que en estos materiales la superconductividad es esencialmente un fenómeno bidimensional. Vamos a tomar, por ejemplo, que tratamos de describir la superconductividad en un superconductor de alta temperatura crítica formado por planos de cobre y oxígeno. Entonces tenemos átomos de oxígeno y tenemos una red cuadrada formada por átomos de cobre en las esquinas y átomos de oxígeno en medio, en cada lado. Los átomos de oxígeno podemos describirlos por orbitales atómicos, dos orbitales atómicos tipo P, y los átomos de cobre los podemos describir con medio de orbitales atómicos tipo D. Entonces tenemos tres bandas, la que viene de la hibridación de los orbitales
P con los D. Entonces, tendríamos un modelo de 3 bandas para esos materiales. Sin embargo, podemos fijarnos simplemente en cuál de todas esas bandas, cuál es la que cruza el nivel de Fermi. Y para hacer todo más simple, reducimos este modelo de 3 bandas a una sola banda, que es la que cruza el nivel de Fermi, que es la banda más interesante. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle en este punto, simplemente diré que podemos describir de una manera muy general a los electrones en un sólido, mediante un hamiltoniano escrito en el formalismo de segunda cuantización. Bueno, aquí tenemos dos términos. El primer término describe cómo se mueve un electrón en un potencial periódico debido a la red cristalina. Un electrón se mueve en una red periódica, digamos, una red cristalina, y el primer término lo describe. ¿Sí? El segundo término describe lo que se conoce como la interacción electrón-electrón. Cómo interacciona un electrón con otro. Si este término no existiera, el problema resolver o encontrar las energías de este hamiltoniano sería un problema completamente trivial. Sin embargo, siempre que tenemos interacción electrón-electrón, el problema es de muchos cuerpos, cada electrón interactúa con muchos otros, y ese problema es prácticamente insoluble y tenemos que recurrir a ciertas técnicas aproximadas para resolverlo. Bueno, lo que quiero sacar de aquí es que vamos a restringirnos a unos cuantos términos de la interacción electrón-electrón. Vamos a considerar cuáles son los términos de esa interacción más relevantes para el estudio de estos materiales superconductores. Y desde un punto de vista local, es decir, imaginándonos que los electrones, o planteando una descripción de los electrones como moviéndose de un sitio de la red cristalina a otro sitio de la red cristalina, entonces podemos imaginar que esos dos electrones, cuando están en el mismo sitio o en el mismo átomo, interactúan con una energía U que aparece aquí. Fíjense, la esfera azul representa un átomo y las flechas representan electrones. Pues cuando dos electrones se encuentran en un mismo átomo, decimos que esa interacción es una interacción repulsiva coulombiana muy grande y le llamamos a esa interacción U o la interacción en un mismo sitio. Cuando dos electrones se encuentran en átomos vecinos, siguen interaccionando entre sí, pero la interacción es más débil porque están más lejos. Y esa interacción de dos electrones situados en dos sitios diferentes, la interacción coulombiana, le llamamos la interacción B o interacción entre sitios vecinos. Y luego, en nuestro modelo, que no es más que ir tomando todas las interacciones que aparecen de dos electrones, en el caso más general, aparecen interacciones que no se pueden comprender bien desde el punto de vista clásico. Por ejemplo, las dos primeras que les describí es la interacción coulombiana de dos cargas en un mismo sitio o dos cargas en sitios vecinos. Sin embargo, cuando describimos electrones en un sólido, estos electrones se mueven de átomo en átomo. Recuerden que son electrones de conducción. Entonces, desde el punto de vista de la mecánica cuántica aparecen otro tipo de interacciones que podemos interpretar como interacciones de carga-enlace. Una de ellas es, imagínense que tengo un electrón, aquí en el dibujo, tengo un electrón en un átomo. En el átomo vecino hay otro electrón. Ahora, ese electrón puede saltar entre estos dos átomos. Y cuando salta, se forma una nube de carga entre esos dos átomos. Entonces, existe un término de interacción, que es la interacción de un electrón que está fijo en un átomo, en ese momento está en ese átomo, y un electrón que estaba saltando entre esos dos átomos. Entonces, ese electrón provoca una nube de carga que involucra esos dos átomos. Entonces, la interacción entre un electrón fijo en un sitio
con la nube electrónica asociada al salto de un electrón entre dos sitios, le llamamos como interacción de carga, una carga fija, enlace. Con la carga asociada, no es un enlace químico, pero es un enlace de un electrón que está saltando entre dos átomos. Esos dos átomos están enlazados y por ahí existe una carga debido a que el electrón saltó entre ellos dos. Esa interacción le llamamos interacción de carga-enlace y puede ser a primeros vecinos, si el otro electrón, el que está saltando entre dos átomos vecinos, o puede ser una interacción a segundos vecinos, de carga-enlace entre segundos vecinos. Y nosotros estudiamos esta que aparece aquí en la parte inferior derecha del dibujo. Dibujo 4 átomos en una red cuadrada, un electrón fijo en la esquina inferior izquierda y un electrón que salta entre esta diagonal que está encerrada por una elipse. Y la interacción de este electrón con la carga asociada al salto del electrón entre estos dos átomos en diagonal le llamamos interacción de carga-enlace a segundos vecinos. Bueno, ese es el modelo. Y resulta que estas interacciones de carga-enlace dan origen a una interacción atractiva efectiva entre electrones y las simetrías de apareamiento pueden ser tipo S, tipo P y tipo D, dependiendo de la magnitud relativa de estas dos interacciones de carga-enlace. Es decir, encontramos una manera unificada de describir todas las simetrías de apareamiento que se observan en la naturaleza. Y bueno, en la literatura hay muchos tipos de electrón, hay muchos tipos de modelos para describir el apareamiento de electrones en estos materiales, ¿no? Bueno, estos materiales, no lo mencioné, perdón, pero estos modelos son tipo Java, son modelos que describen la interacción electrónica desde un punto de vista local. O sea, es una base local, pensando que los electrones se encuentran localizados alrededor de los átomos. Entonces, hay muchos modelos en la literatura, ¿no? Están los modelos que se conocen como TJ y Java repulsivo. Hay otros modelos donde esa interacción, la repulsión entre dos electrones situados en el mismo átomo o entre dos electrones situados en átomos diferentes, la podemos decir, bueno, no me interesa cuál es el origen de esa atracción. Voy a suponer que se atraen cuando están en un mismo sitio o cuando están en sitios diferentes. Eso sería un punto de vista muy fenomenológico. Es decir, no me interesa de dónde viene la atracción de electrones, pero propongo un modelo que suponga que ya se atraen y eso sería un modelo de Java atractivo. Simplemente decir, cuando dos electrones están en un átomo se atraen o cuando están en átomos vecinos se atraen. Pero digamos que esos modelos dan lugares a muchas inestabilidades en las fases, ¿no? Dan lugar a otras fases que son más estables que las fases superconductoras. Finalmente tenemos estos modelos generalizados, que es como el que acabo de describir, donde la formación de pares se debe a estas interacciones de carga-enlace. Bueno, voy a saltarme esto por tiempo. Y lo que hacemos es, a partir de ese, bueno, proponemos un hamiltoniano que incluya esas interacciones. Ese hamiltoniano está escrito en un espacio real. Pasamos al espacio recíproco, donde hacemos una aproximación de campo medio, que es la misma aproximación en el fondo, es la misma aproximación que hicieron los padres de la teoría microscópica, Bardeen, Cooper y Schiffer. Hacemos una aproximación de tipo campo medio, que no voy a entrar en esos detalles, y lo que se encuentra es, bueno, ese formalismo se realiza en lo que conocemos en física estadística como en el ensamble gran canónico. ¿Sí? Y entonces lo que obtenemos son un par de ecuaciones. Un par de ecuaciones que son bastante complicadas de escribir. Son ecuaciones integrales acopladas. Lo importante de esas dos ecuaciones es que son dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, aquí
aquí en esta gráfica pongo que los datos que nosotros le damos a esas ecuaciones son la concentración de portadores en minúscula y la temperatura, y esas ecuaciones nos devuelven el potencial químico del sistema y en general, hablando en general, la brecha superconductora de ese sistema para cada temperatura y para cada concentración de portadores. Entonces, si se fijan, estas dos ecuaciones aparece una suma sobre el vector de onda K. Ese vector de onda K vive en un espacio que es el espacio recíproco, que se conoce como la primera zona de Brillouin del material o del cristal que estamos estudiando. Y fíjense que aquí aparece la brecha del lado izquierdo es igual a una suma o una integral que también involucra a la brecha. Entonces, la brecha aparece en ambos lados y estas ecuaciones tienen que resolverse de manera autoconsistente. Entonces, sin entrar en muchos detalles, resulta que estas ecuaciones admiten varias soluciones para la brecha superconductora. Entonces, fíjense que aquí tengo una tabla. Aquí tengo del lado izquierdo la simetría de la brecha superconductora. En la columna de en medio tengo la interacción electrón-electrón que podemos estudiar. Y del lado derecho, la simetría del gap que obtenemos a partir de esta interacción. Entonces, si utilizamos interacciones de carga-enlace, resulta que la brecha superconductora puede tener diferentes simetrías. Puede tener la simetría esférica de los superconductores convencionales, la simetría esférica extendida, de la que se cree que tienen los materiales superconductores basados en hierro, la simetría P, que se cree que pueden tener los sistemas de fermiones pesados o el rutinato de estroncio, y la simetría D, que es la simetría que se observa en los superconductores de alta temperatura crítica. Entonces, este modelo describe de manera unificada todas las simetrías que se han observado en la naturaleza a partir de las interacciones de carga-enlace. Y bueno, a partir de estas ecuaciones, si las resolvemos de manera numérica, podemos obtener, por ejemplo, cómo varía. Voy a regresar a las ecuaciones. ¿Cómo varía la temperatura crítica? ¿Cómo obtenemos la temperatura crítica a partir de estas ecuaciones? En la temperatura crítica, recuerden que desaparece la fase superconductora. Desaparece el parámetro de orden. El parámetro de orden se hace cero. Es decir, desaparece la brecha superconductora. En estas ecuaciones lo que hacemos es tomar el límite cuando la brecha superconductora se hace cero y encontramos a qué temperatura esa brecha superconductora se hace cero. La encontramos de manera numérica y recuerden que podemos encontrar la temperatura crítica como función, por ejemplo, de la concentración de portadores en el material. Bueno, resulta que si graficamos esta temperatura crítica como función de la concentración de electrones o huecos en el material, esa temperatura crítica tiene un comportamiento no monotónico, presenta un máximo a cierta concentración de portadores, de electrones o de huecos. O sea, conforme el número de electrones por átomo varía, la temperatura crítica varía y tiene un máximo a cierta concentración de portadores. Bueno, resulta que los cupratos superconductores presentan ese comportamiento. Esos cupratos superconductores, a esos materiales les podemos cambiar el número de portadores, dopándolos con diferentes elementos. Entonces, cambiando el tipo de dopaje, la gente que hace experimentos, le cambia el número de portadores o la concentración de portadores y observa este comportamiento. La temperatura crítica presenta un máximo para cierta concentración óptima de portadores. Eso es lo que se observa en el experimento y reproducimos al menos cualitativamente
esa dependencia con los portadores. De hecho, aquí pongo la interacción de carga-enlace y obviamente cuando esa interacción de carga-enlace a segundos vecinos es muy grande, obtenemos temperaturas críticas muy grandes. Y si es pequeña, obtenemos temperaturas críticas pequeñas. Podríamos hacer ese mismo cálculo para superconductores tipo P, aunque en los superconductores tipo P no se puede, los que se conocen no se les puede variar la concentración de portadores, pero bueno, podríamos hacer ese experimento teórico y encontraremos también que la temperatura crítica, como función de la concentración de portadores, también varía no monotónicamente y presenta un máximo. Presenta un máximo a concentraciones de portadores relativamente altas en comparación con la concentración de portadores de los superconductores con simetría D. Bueno, otra conclusión interesante que podemos obtener de aquí, vean el eje vertical. El eje vertical representa la temperatura crítica. Fíjense que los superconductores tipo D, aquí está en unidades, este eje está en unidades de energía, está dividido entre un parámetro del modelo, no tiene unidades, pero lo importante es el orden de magnitud. Fíjense que el orden de magnitud de las temperaturas críticas de los superconductores tipo D es por lo menos 2 veces el orden de magnitud de las temperaturas críticas de los materiales tipo P. Y eso es precisamente lo que se observa. ¿Sí? Las temperaturas críticas de los superconductores con simetrías D son muchísimo mayores que los superconductores tipo P. Podríamos imaginar también, o podríamos hacer diagramas de fase en el espacio de parámetros de nuestro modelo. Voy a describir simplemente aquí la gráfica de abajo. El eje horizontal es la concentración de portadores, el eje vertical es el tamaño de la interacción de carga enlace a segundos vecinos, y podríamos tener que ahí, si pudiéramos variar todos estos parámetros en un material, podríamos obtener una fase superconductora con simetría P o una fase superconductora con simetría D. Obviamente esto no se puede hacer, pero uno podría encontrar materiales en esta región del espacio de parámetros o material en otra región. Y podríamos decir, dependiendo de los valores de la interacción de cadenas y de la concentración de portadores, podemos tener diferentes tipos de simetrías. También podemos calcular lo que se conoce como energía de condensación. ¿Qué tan estable es un material superconductor con respecto a su fase normal? Por ejemplo, eso se puede calcular a partir del modelo e inclusive se podría comparar con los resultados experimentales. Por ejemplo, aquí la gráfica roja y gráfica azul son resultados experimentales para dos materiales diferentes de cupratos superconductores. Uno es el lantano estroncio con planos de cobre y oxígeno, y el otro es el litrio, calcio y bario, también con planos de cobre y oxígeno. Tenemos dos gráficas que son la roja y la azul, comparada con los datos de nuestro modelo, que son los círculos en color negro, y vemos que al menos cualitativamente reproduce bastante bien las tendencias observadas para esta cantidad física. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, porque creo que ya estoy sobre el tiempo, quería comentar sobre un experimento, sobre experimentos que miden la simetría de la brecha superconductora. Les comenté que había datos experimentales, por ejemplo, de fotoemisión de electrones con resolución angular. Algunos de esos experimentos nos dicen, fíjense, si yo mando luz en cierta dirección, la energía que necesito para romper un par de Cooper es 0, mientras que si la mando en otra dirección, la energía que necesito para romper ese par de electrones es máxima. Y si graficamos esa energía como función del ángulo, obtendríamos algo parecido a estas gráficas.
O sea, en ciertas direcciones la energía es cero y en otras direcciones la energía es máxima. Sin embargo, hay otros experimentos de tunelaje que nos dicen que miden lo mismo. O sea, en ciertas direcciones mido cuánta energía necesito para romper el par comparada con otra dirección. Fíjense que ha habido discrepancia entre ciertos experimentos. Hay unos que sí ven nodos, o sea, la energía en ciertas direcciones es cero, y otros experimentos que no alcanzan a medir esos nodos. O sea, parece que no hay nodos. Nosotros podemos explicar esta discrepancia de los experimentos a partir de nuestro modelo. Fíjense, nuestro modelo dice, la brecha superconductora siempre es tipo D. Tiene esta simetría, la que aparece aquí, donde señala la flecha azul a la derecha. Esa es la simetría D. Tiene nodos a lo largo de las diagonales. Y esa es la brecha superconductora. Sin embargo, lo que miden estos experimentos no es exactamente la brecha superconductora. Es la energía de excitación, es lo que necesito, la energía que necesito para romper un par de electrones. Y esa energía no es exactamente igual a la brecha, sino es todo esto. Es la raíz cuadrada de las energías de los electrones menos el potencial químico, más elevado al cuadrado, más la brecha superconductora al cuadrado. Ahora, fíjense, dependiendo de la concentración de electrones, resulta que a veces este número, esta raíz cuadrada, presenta nodos, como aquí. Esto ocurre cuando la concentración de electrones es muy alta. Cuando la concentración de electrones es muy baja, resulta que el valor mínimo de esta energía no es cero. O sea, esta raíz cuadrada complicada resulta ser diferente de cero. Esa es la energía mínima que necesitamos para separar dos electrones. Y a veces eso no es cero, no presenta nodos. Lo que siempre presenta nodos es la brecha, tal cual. Pero esta energía de excitación a veces presenta nodos y a veces no presenta nodos, dependiendo de la concentración de electrones en el sistema. Y entonces, en ese caso, podemos describir esas discrepancias observadas en los experimentos. A veces, cuando observan nodos, es porque están en la región de alta concentración de electrones, y cuando no observan nodos, están en la región de baja concentración de electrones. Pero siempre, la brecha superconductora siempre tiene esta simetría. Lo que pasa es que esos experimentos no miden exactamente esto, miden esta otra función que es un poco más compleja. Y bueno, si me dan 3 minutos más, puedo terminar con la capacidad calorífica de superconductores convencionales y no convencionales. Recuerden que, bueno, no sé si recuerden, la capacidad calorífica de los electrónica de los metales comunes es una función lineal de la temperatura. ¿Sí? Sin embargo, cuando un material entra en el estado superconductor, aparece una brecha de energía. Entonces, para poder excitar electrones de ese material a través de temperatura, necesitamos vencer una energía mínima, que es la brecha superconductora, o pasar un umbral. Eso que provoca que el calor específico electrónico tenga una dependencia exponencial. Es la que se ve aquí, esta curva que parece una exponencial cerca de 0 Kelvin. Eso indica que si yo aumento la temperatura, los electrones no se excitan hasta que llego a cierta energía o temperatura mínima, a partir de la cual los electrones comienzan a excitarse de manera considerable y empiezan a conducir calor. Entonces, este comportamiento nos indica que necesito vencer por lo menos una brecha de energía umbral para poder excitar los electrones con temperatura, y por eso observamos ese comportamiento exponencial en los superconductores convencionales.
Si me voy a los superconductores no convencionales, me voy a saltar esta parte. Resulta que la brecha superconductora es 0 en las diagonales, en los nodos, y máxima en otras direcciones, pero puede ser 0. Quiere decir que los electrones que tienen momento lineal en esas direcciones donde la brecha de energía es 0 se pueden excitar fácilmente, con temperatura. No necesito vencer ningún comportamiento, ninguna energía mínima, al menos en esas direcciones. Y por lo tanto, la temperatura, el calor específico pasa de un comportamiento exponencial a un comportamiento lineal. Y eso lo podemos calcular también a través de nuestro modelo. Por ejemplo, y ya con esto termino. Aquí los círculos negros describen el comportamiento de un superconductor convencional con una brecha superconductora constante. Las figuras rojas, las curvas roja y azul, describen el comportamiento de un superconductor tipo P, el rojo, y tipo D, el azul. Y fíjense que pasamos de un comportamiento exponencial a un comportamiento que es una ley de potencias. En este caso particular va como P cuadrado. Y eso es lo que se observa precisamente en el experimento. Además de ser otra evidencia de que estos superconductores tienen una brecha que sí depende del vector de onda del electrón que forma el par. ¿Sí? Además de ser además esto forma una evidencia de ese comportamiento, ¿no? Entonces, también a partir de nuestro modelo podemos describir el comportamiento cualitativo de estas curvas para diferentes simetrías y todas dentro de un mismo marco teórico. Entonces ya, bueno, esta es la última gráfica. Entonces fíjense, les decía que, bueno, hay superconductores. Imaginemos que tenemos dos superconductores con una brecha de energía con nodos. Sin embargo, las excitaciones elementales no son exactamente igual a esa brecha de energía. Es igual a algo más complejo. Y esto, algo más complejo, a veces tiene nodos y a veces no. Entonces, también en estos superconductores, a veces observamos un comportamiento exponencial que corresponde al caso en que esta función compleja o complicada, esta función complicada no presenta nodos. En ese caso, si no presenta nodos, el comportamiento del calor específico es exponencial. Y a veces, dependiendo de la concentración de portadores en el material, sí presenta nodos y el comportamiento es una ley de potencias. Entonces, esto también se ha observado en el experimento. Aquí los círculos verdes corresponden al experimento, los círculos rojos corresponden a la teoría. En ambos casos es el mismo material, pero con diferente concentración de electrones. Bueno, es el mismo material original, pero lo dopamos con diferentes elementos para cambiar la concentración de electrones y pasamos de un comportamiento de calor específico, que es el eje vertical, como función de la temperatura, que es el eje horizontal, pasamos de un comportamiento de ley de potencias a un comportamiento tipo exponencial, simplemente cambiando la concentración de electrones. ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que por tiempo con eso concluyo y quisiera dejar unas conclusiones aquí. Esencialmente, lo que quería decir aquí es que el modelo basado en este tipo de interacciones carga-enlace, que generalmente son despreciadas por su magnitud pequeña en comparación con otras interacciones que aparecen, otras interacciones coulombianas que aparecen. Este tipo de interacciones permite describir la superconductividad con diferentes simetrías. Y además las temperaturas críticas que obtenemos son del mismo orden de magnitud que las que se observan en los experimentos. También el comportamiento de la temperatura crítica como función de la concentración de portadores es el que se observa en los experimentos. Y también este modelo predice que, por ejemplo, en calor específico o en experimentos de
de fotoemisión electrónica, a veces se observan nodos y a veces no, dependiendo de la concentración de portadores. Y bueno, ya con eso termino. Y bueno, si hay preguntas, aquí estoy. Muchas gracias, doctor. Les pedimos a los que están en el Zoom que activen su micrófono para darle un aplauso al doctor por su excelente plática. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pueden hacer preguntas en los comentarios de la página del seminario del departamento. También aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta en vivo. Ajá. Alejandro Reyes quiere hacer una pregunta. Ok, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola Alejandro, Perfecto. sí. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por tu charla, muy, muy interesante. Tengo un par de preguntas. Por ahí en no sé, como la diapositiva 20, algo así, comentaste, me parece que era lo de la simetría P. Sí. Comentaste que en esos experimentos de Squid medían la mitad de un cuanto magnético o algo así. No entendí bien. Sí. No sé si, o sea, ¿qué Sí, a sentido ver. tiene eso físicamente? Sí. ¿Es como una propiedad, es como cuasi partícula o algo así? Sí, es una, o sea, en general, bueno, uno mediría a ver, déjame recordar. Deja poner la figura, es esta. Bueno, eso es para la simetría Exacto, D. Ajá. exacto, exacto. Es para la simetría D. Y lo que ocurre es que lo que pasa, aquí tengo como un anillo superconductor que pasa por 3 diferentes regiones del substrato. Entonces, ese anillo superconductor tiene 3 diferentes direcciones. Bueno, lo que sucede es que cuando bajamos la temperatura y todo entra en el estado superconductor, cada región, esto sería un anillo formado por 3, digamos, 3 superconductores diferentes. O sea, Que están cada pedacito separados. sería como diferente. Sí, aquí Diferente tengo uno, que es uno, tenía aquí 3 pedacitos diferentes. Es el mismo material, pero como hay una frontera de grano, es como si tuviera 3 superconductores diferentes en el sentido, y cada superconductor lo puedo describir por una función de onda global con una fase. En la otra región, la fase cambia, y en la tercera región tengo otra fase diferente. Entonces, cuando tú pasas de una región de un superconductor, aunque sea el mismo material, pero va cambiando de fase, esa diferencia de fases provoca que cuando entre al estado superconductor se origine una corriente de manera espontánea, simplemente porque hay una diferencia de fases en la función de onda cuántica que describe ese sistema. Esa diferencia de fases provoca una corriente eléctrica, y ahora esa corriente eléctrica, como son 3 uniones, interfiere de tal forma, se forma un patrón de interferencia, que el campo magnético que generan es justo la mitad de un cuanto de flujo magnético. Pero eso se debe a la interferencia. Ok, pero es una corriente real, o sea, son electroncitos que están dando Sí, o sí. sea, le están dando vueltas completamente. Ajá. Sí, Sí, okay. Sí, es una corriente real. Ok. Y eso aparece simplemente porque hay una diferencia de fase entre un material y el que está. Si todo fuera un material que no tuviera fronteras de granos, todo tendría la misma fase, y aunque yo baje la temperatura, no aparece ninguna corriente. Ok. Pues está interesante. Sí. Ok, gracias. Bueno, sí podríamos excitar una corriente en un anillo superconductor, pero tendríamos que acercar un imán y, Claro. o sea, provocar, pero de manera espontánea no aparecería nada. Ok, gracias Luis. No, ¿de qué, Alejandro? Un gusto en verte. Igualmente. Tienes No sé si apagado más tu micrófono, preguntas. Adriana. Perdón.
Pasamos a una pregunta que te hacen a través del Facebook. Estrella Ramos pregunta, ¿crees que un análisis de carga diferente te llevaría a diferentes conclusiones? Ay, bueno, no sé si no entendí bien la pregunta. ¿A qué se debe el análisis de carga? Bueno, aquí, cuando hablo de carga, generalmente hablo del número de electrones por átomo que hay en mi sistema. En el caso más simple, en el caso del modelo más simple, que es una banda, un modelo de una sola banda implicaría que a lo más puedo tener 2 electrones por átomo. Así lleno la banda. Una banda llena, la mitad sería un electrón por átomo, y una banda de un cuarto, pues sería en promedio, tengo un cuarto de electrón por átomo. Ahora, si considero más bandas, puedo jugar con la concentración de otra forma. Bueno, sí se podrían tener resultados diferentes. No sé si eso es a lo que se refiere Estrella con el análisis de carga, Sí, pero más bien, aquí en el modelo el parámetro es número de portadores por volumen o por sitio, depende de cómo lo tomemos, ¿no? Ahora, si tienes más bandas, puedes tener un número de portadores diferentes, ¿no? Inclusive, esos electrones, hablábamos de la interacción de un electrón situado en un átomo con la interacción de otro electrón situado en otro átomo. Ahora, si cada átomo tiene más bandas, podríamos jugar con la interacción de un átomo situado en una banda tal con la interacción de otro átomo situado en otra banda. Aquí todos estaban en la misma banda, ahora puedo jugar no solamente con electrones en 2 átomos diferentes, sino en 2 átomos diferentes y en 2 bandas diferentes. Eso sí podría dar lugar a diferentes simetrías. Sí, bueno, preguntó después, pero usas la densidad electrónica, ¿no? Eso le pregunta. Sí. Sí, uso la densidad electrónica. Ese es un parámetro. O sea, yo fijo la densidad electrónica y para esa densidad electrónica y a cierta temperatura que yo fije, ¿qué gap obtengo? ¿Qué valor de gap obtengo? ¿No? O de brecha, pues. Sí. Hay otra pregunta aquí en la sesión de Zoom de Patricia Goldstein. Sí. Hola, muy bonita tu plática. A ver, nada más una preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre la termodinámica de tu cambio lambda del calor específico y de tu cambio finito? ¿Cuál sería la diferencia termodinámica? Bueno, ¿a qué te refieres con el cambio lambda? Ok, sí, ya. De una Tienes transición de fase. Ok. Que tienes la discontinuidad infinita y en el otro caso que es finita. Sí. Entre tus 2 tipos de superconductores, nada más, ¿cuál sería la diferencia en la termodinámica de ambos casos? Ok. Bueno, así brevemente. De hecho, la discontinuidad en los superconductores, esta discontinuidad siempre es finita. Ese es un hecho importante, que esta discontinuidad en la capacidad calorífica de los superconductores a campo magnético cero, esta discontinuidad es un salto estrictamente finito. Por ejemplo, aquí grafiqué el estado normal y el estado superconductor por separado. En realidad, lo que ocurre es, viene el estado normal, llegamos a la temperatura crítica y aquí hay un salto, pero es un salto finito. Aquí salta. Entonces nos olvidamos de esta parte que está aquí, la parte lineal por debajo de la temperatura crítica. Esa en realidad no se ve, eso sería el comportamiento. Si fuera si el material nunca pasara al estado superconductor. Lo que sí se observa es, vengo en el estado normal, es una función más o menos lineal, llego a la temperatura crítica y hay un salto finito. De hecho, bueno, tú sabes más de esto que yo, que te acuerdas que había una clasificación de las transiciones de fase de Ehrenfest, ¿no?
pues resulta ser que la única transición de fase de segundo orden estricto es esta. Ahora se les llama transiciones de fase continua, ¿no? Pero la única que satisface el criterio de Ehrenfest de que la primera derivada es, la primera derivada es continua y la segunda derivada hay una discontinuidad, es esta. Donde la segunda derivada, exactamente en este caso el calor específico, es exactamente una discontinuidad finita, no es tipo lambda, es finita. Y parece ser que es la única que podría satisfacer. A lo mejor lo que pasa es que como la vi, entonces sí me llamó la atención. Yo pensé que sí. No lo comenté, pero sí. O sea, esta es una transición de fase. Si nos atenemos al criterio de Ehrenfest, sería de segundo orden, y creo que es la única que existe en la naturaleza, así exactamente de segundo orden. Bueno, tienes la superfluida, que esa sí tiene. Ah, bueno, sí, también, perdón. Entonces, sí. Todas estas de superconductores. Todas estas son de segundo orden. Sí. Sí, pero aquí la derivada es exactamente, es discontinua, pero es una discontinuidad finita, es un salto. Y este salto, de hecho, se puede calcular desde el punto de vista teórico también, ¿no? Ok, gracias. Bueno, gracias. Bien, solamente queda un comentario de igual de Estrella Ramos que dice que después te pregunta, porque es un mensaje muy complicado. Ok. Sí, bueno, creo que ya no hay más preguntas en el Facebook. Vamos un poco retrasados, pero creo que ya no hay más preguntas. Y bueno, muchas gracias nuevamente al doctor Luis Pérez por esta plática y los esperamos la próxima semana para otro seminario del Departamento de Física. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Gracias. Saludos, buenas tardes.